¿Alguna vez pensaste que el golpe más duro de tu vida iba a venir desde adentro, desde tu propia sangre? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Me llamo Álvaro, y esta historia no va de una simple traición amorosa. Esto va de una bomba que explotó en medio de mi pecho, dejándome sin aire, sin familia, sin confianza. Porque cuando la persona que más amas en el mundo te traiciona, eso duele. Pero cuando lo hace junto a tu propio hermano, ese que creciste defendiendo, alimentando y justificando ante todos, eso te rompe. Todo comenzó con una sospecha estúpida, una corazonada que me negaba a creer. Yo estaba casado con Lucía desde hacía 3 años. Una profesora dulce, amable, de esas que todos adoran en el barrio. Yo la conocí en un curso de idiomas, nos enamoramos rápido y nos casamos aún más rápido. Y sí, quizás todo fue demasiado bonito, demasiado rápido, pero para mí era real. Yo me partía el lomo trabajando, trepando como loco en una empresa tecnológica, todo para que no le faltara nada. Pensaba que todo iba bien. Ella sonreía, cocinaba mi plato favorito. Los viernes me dejaba notitas en la mochila. Ya sabes, esas cosas que te hacen pensar. Sí, vale, encontré a la buena. Pero claro, a veces lo que brilla no es oro, es veneno con purpurina. Un día Esteban, mi hermano menor, el niño dorado de mis padres, el que siempre tuvo todo sin mover un dedo, vino a pasar el fin de en casa. Yo iluso feliz de que por fin parecíamos estar más cerca como familia. No sabía que ya estaban más cerca de lo que podía imaginar. Demasiado cerca. Lo que no sabía es que mientras yo trabajaba como un burro, esos dos ya jugaban a ser una familia por su cuenta. Lucía quedó embarazada y yo, más bobo que ilusionado, lo celebré como si fuera el mayor logro de mi vida. Lloré cuando escuché el corazón del bebé en la primera ecografía, planeé la habitación, pinté las paredes, colgué estrellitas luminosas, todo. Pero el universo tenía un plot twist guardado, uno que te arranca el alma y te la escupe en la cara. Y lo peor no fue enterarme de la verdad. No. Lo peor fue mirar alrededor cuando todo explotó y ver que nadie se quedó a mi lado. Mi madre, que siempre ponía a Esteban, primero dijo que debía entenderlo, que la sangre es la sangre, que el bebé no tenía la culpa. Y mi padre, bueno, él ni siquiera fingió estar de mi parte. Para ellos la solución era simple. Perdona, ayuda, sé el adulto. Como si todo esto fuera culpa mía. Como si yo hubiera provocado que mi vida entera se hiciera trizas. Como si ser buena persona fuera sinónimo de ser su alfombra. Pero no. Yo no nací para que me pasen por encima. Esta es la historia de cómo me arrancaron el corazón y en vez de rendirme lo reconstruí con acero. Si crees que esto ya es demasiado, espera a lo que viene. Porque cuando pensás que ya no pueden sorprenderte, viene la familia y te pide que les mantengas. Sí, como lo oyes. Prepárate, esto solo empieza. Mira si te digo la verdad. Esta historia no empezó con la traición de Lucía y Esteban. No, esa fue solo la gota que reventó el vaso. Todo esto venía podrido desde la raíz. Desde que tengo uso de razón siempre supe que yo era el extra. El que llegó porque tocaba, no porque querían. Esteban, en cambio, era el niño dorado. Mi madre vivía repitiendo que él era el sensible, el que había que cuidar, el que necesitaba más amor. ¿Y yo? Pues yo era el que ya se podía cuidar solo. A los 10 años, mientras Esteban jugaba al fútbol y rompía ventanas con sus amigos, yo fregaba los platos después de comer, porque mamá está cansada, ayuda a tu hermano. Si yo sacaba un 9 era normal. Tú eres listo, Álvaro. Si Esteban sacaba un 6, había fiesta, aplausos y hasta premio. Y si se portaba mal, la culpa era del colegio, de los profes, de que estaba estresado. Todo excusa. Siempre él era el que merecía la segunda oportunidad, la tercera, la 10ª. Yo, en cambio, tenía que ser el ejemplo. Una vez con 17 años, Esteban estrelló el coche de mi padre contra un poste. ¿Y qué hicieron? Me echaron la culpa porque no lo vigilaste. ¿Qué clase de lógica es esa? Pero claro, nunca levanté la voz. Me lo tragué todo, porque así me criaron, a callar, a no armar lío, a mantener la paz, a tragarme la injusticia y convertirla en gasolina para salir adelante, y lo hice.
Me fui de casa a los 18, sin un euro, sin apoyo, sin nadie que preguntara si tenía dónde dormir. Conseguí una beca, estudié de noche, trabajé de día, me construí desde cero, sin ayuda de nadie. Mientras Esteban se iba de Erasmus con dinero de mis padres, yo vivía en una habitación con moho compartida con 3 personas. Mientras él se drogaba en Ibiza y colgaba selfies en Instagram, yo vendía móviles en una tienda de segunda mano para pagar la matrícula. Y aún así, cada Navidad, cuando me dignaba a pasar por casa, la conversación era siempre la misma. Álvaro, deberías hablar más con tu hermano. Esteban, está pasando por un mal momento, ayúdalo. No seas rencoroso, él te quiere mucho, me quiere. Me quería tanto que acabó en la cama con mi mujer. Y cuando explotó todo, cuando tuve el valor de decir basta de gritar, que no iba a tolerar ni una falta de respeto más. ¿Sabes lo que me dijeron? Que estaba exagerando, que debía perdonar, que los errores se cometen, pero la familia es lo primero. La familia. ¿Cuál familia? La que me dejó tirado a los 18, la que nunca creyó en mí, pero sí en todas las mentiras de Esteban. No, gracias. La familia no se impone por sangre, la familia se construye con lealtad. Y esa palabra en mi casa brillaba por su ausencia. Quería saber de dónde sale toda esta rabia, toda esta frialdad. Pues de ahí, de crecer sabiendo que si algún día me pasaba algo, los primeros en clavarme el cuchillo serían los de mi propia mesa. Porque sí, los que más daño te hacen casi siempre comen contigo. Y eso nunca se olvida. Lucía llegó a mi vida como llega una brisa en agosto, silenciosa, fresca y justo cuando más la necesitas. La conocí en una cena de amigos cuando aún estaba en la uni. Ella enseñaba primaria en un colegio de barrio. Tenía ese aire dulce y tranquilo que te hace pensar: con esta mujer todo irá bien. Y durante un tiempo, fue verdad. Era fácil estar con ella. Reíamos de tonterías, hacíamos planes simples, cine los viernes, pizza los sábados, paseos los domingos. Nada lujoso, nada artificial. Y eso para alguien como yo, que venía de tanto ruido familiar, era un descanso, así que me lancé. Me casé con ella sin pensarlo mucho porque honestamente era la primera vez que sentía que alguien me veía como yo era, no como lo que querían que fuera. Al principio todo fluía. Yo trabajaba en una empresa de software que empezaba a despegar. Ella tenía sus clases, sus niños, compartíamos la casa, los sueños, el futuro. Todo parecía encajar. Incluso mis padres, que normalmente ignoraban todo lo que hacía, empezaron a llamarme más. No porque quisieran saber de mí, claro, sino porque mi hijo tiene un buen trabajo. Y eso sí que sabían contar en las comidas familiares. Y sí, también invitaron a Esteban. Porque claro, el hermanito perdido siempre tiene que estar en el medio de todo. Me decían: ahora que os va bien, podrías ayudar a tu hermano. Está buscando oportunidades. Y yo como tonto le abrí las puertas de mi casa. Literal. Le di un sofá, un café caliente, una llave. Porque yo no podía imaginarme que ese mismo hermano al que rescaté cuando lo echaron de otro curro, más iba a terminar acostándose con la única persona que aún creía en mí. Esteban empezó a quedarse más seguido. Al principio era por las entrevistas de trabajo, luego porque se sentía solo, luego porque Lucía le hacía sentir en familia. ¡Qué ironía! Yo llegaba tarde del trabajo y lo encontraba en el salón con ella, viendo series, riendo, compartiendo más miradas de las que me gustaban. Pero me callé, porque confiaba, porque uno no cree que su hermano y su esposa sean capaces de eso. Hasta que se empezaron los silencios raros, las puertas cerradas, los susurros que paraban cuando yo entraba en la habitación. Y después, Lucía se quedó embarazada. Yo no sospeché nada al principio. Al contrario, lloré como un idiota cuando me dijo que íbamos a ser padres. Planeé vacaciones, recorté gastos, empecé a pensar en cambiar de coche. Mi vida giró alrededor de esa noticia. Y mientras tanto, ellos dos se reían a mis espaldas, porque sí, el bebé no era mío, era de Esteban. Yo no lo sabía todavía, pero ya empezaba a oler algo podrido. Una noche encontré el teléfono de Lucía desbloqueado sobre la mesa.
No quería revisar, lo juro, pero lo hice y lo que vi me destrozó. Mensajes, fotos, audios, cosas que no puedo repetir sin querer romper algo. Ella escribía que Álvaro nunca lo sabrá, que esto es nuestro Esteban, que una vez nazca me separo y él lo aceptará por las buenas. Aceptarlo, después de criar un hijo que no es mío, después de abrir mi casa, mi corazón, mi vida a estos dos traidores. No, yo no nací para ser el idiota útil de nadie, y menos de la gente que más me debe. En ese instante supe que el amor que tenía por Lucía estaba muerto. Lo enterraron ellos. Yo solo tenía que tirar la tierra. Hay cosas que uno no se puede inventar, cosas que si me las cuentan no las creo, pero cuando te pasan, te atraviesan como un puñal caliente. Así fue descubrir que el hijo que tanto esperaba no era mío. Después de leer esos mensajes, pasé horas sin poder moverme. Tenía el móvil en la mano, pero ya no veía letras, veía cenizas. Veía cómo mi vida esa que pensaba tan sólida se hacía polvo. Al día siguiente me enfrenté a Lucía. No grité, no rompí nada, solo le pregunté con la voz más tranquila que pude: ¿desde cuándo te acuestas con mi hermano? Se quedó blanca. Primero lo negó, después lloró. Me dijo que fue un error, que estaba confundida, que todo comenzó cuando tú trabajabas tanto y yo me sentía sola. Ya sabes, el guión clásico de la víctima que se enreda sola. Le pregunté directamente: ¿ese niño que llevas es mío? Y entonces bajó la cabeza. No respondió, no necesitaba que lo hiciera. En ese momento supe que había estado criando una mentira, durmiendo con una traición, viviendo con una bomba de tiempo bajo el techo de mi propia casa. Lo más retorcido fue enterarme, después de que pensaban contarme la verdad, pero no todavía. Lucía planeaba divorciarse de mí después del parto. Quería asegurarse de que yo estuviera ahí para pagar el hospital, organizar el papeleo, quizás dejarme encariñar con el bebé para que el golpe no fuera tan grande. Pensábamos que si esperábamos te lo tomarías mejor, me dijo entre lágrimas. Mejor. ¿Cómo se digiere que tu esposa y tu hermano hayan planeado que cuides a su hijo como si fuera tuyo? ¿Cómo se traga uno ese veneno sin romperse? Esa misma noche hice la maleta. No le grité, no insulté, solo metí lo justo y salí por la puerta. Al día siguiente presenté los papeles del divorcio y, como si fuera poco, la familia entera eligió bando. ¿Adivinás a quién apoyaron? Claro, a Esteban. Él es joven, comete errores. Lucía es buena chica, solo estaba sola. Vos trabajás demasiado. Álvaro, no sabes cuidar a tu gente, la cara que se me quedó. Toda la vida trabajando para tener una familia digna, para no repetir la mierda que viví de niño. Y me salieron con esto. Mi madre me dijo que debía ser grande y perdonar, que el bebé sigue siendo sangre de la familia. ¿Perdonar qué, mamá? Que me usaran como proveedor emocional y financiero, que me mintieran en la cara cada noche, que me hicieran soñar con una vida que ya estaba hipotecada desde antes que naciera. No, perdón. No hay. Solo silencio, solo distancia. El respeto no se pide, se da. Y ellos lo perdieron todo. Me sentí como un actor secundario en la película de mi propia vida. Había apostado todo por construir un hogar y de un momento al otro me convertí en el malo, en el rencoroso, en el que se fue sin intentar arreglar nada. Pero lo que nadie vio es que a veces irse no es de cobardes. A veces es el único acto de amor propio que te queda. Y ese bebé, ese niño que nunca llegué a conocer, nunca fue mi hijo. Fue el reflejo de una mentira tan grande que me obligó a volver a empezar. Pero también fue el impulso que necesitaba para borrar todo lo que no me hacía bien. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Lo que vino después del no es tu hijo. Fue como caer en cámara lenta dentro de un pozo sin fondo. Yo ya lo sabía, pero escuchar la confesión final de Lucía fue como un golpe con eco. Me lo dijo llorando, temblando, como si esperara que yo la abrazara después, que le dijera que estaba todo bien, que me quedaría igual. Pero no, yo no soy mártir. Ni soy banco, ni soy pelotudo. Presenté los papeles de divorcio esa misma semana. Sin drama, sin gritos, sin venganza.
solo frío, claro y legal. Yo no quería destruir, quería desaparecer, que mi nombre no volviera a cruzarse con el de ella, que todo quedara enterrado. Pero claro, a la vida le gusta escarbar justo donde sangra. No pasó ni una semana desde que me fui de casa y ya tenía mensajes de mi madre, de mi tía, de mi abuela, de primos con los que no hablaba hace años, todos con el mismo tono pasivo-agresivo. Álvaro, entendemos que estés dolido, pero no es para tanto. No vas a dejar solo a tu hermano. No, la familia es lo primero, siempre lo ha sido, siempre. ¿Desde cuándo? Desde que me echaron a los 18 con una mochila y una palmada en la espalda. Desde que Esteban robó dinero de mis ahorros y lo encubrieron como una travesura. Desde que nunca vinieron a mis logros, pero sí a mis caídas. No me jodas. La familia fue lo primero. Pero nunca, para mí, ellos ya habían elegido, no el día del engaño, no el día que me fui. Ellos eligieron hace años cuando permitieron que Esteban creciera sin consecuencias, mientras a mí me exigían ser perfecto. Lucía se instaló con él en el piso. Lo supe por una amiga en común. Y lo más surrealista, me llegaron rumores de que pensaban pedirme manutención, igual por haber sido marido durante el embarazo. ¿Qué nivel de cinismo? Me reí solo con una risa amarga, como quien ve que ya no queda nada que romper porque todo está en ruinas. Esteban, por su parte, me escribió un mensaje. Uno solo. No quería que fuera así. Perdón, hermano, ni siquiera tuvo los huevos de decirlo en persona. Ni una llamada, solo eso. Perdón, así. ¿Cómo esperaba que fuera? ¿Qué clase de versión de los hechos se había construido en su cabeza? Pero no le respondí, ni a él ni a nadie. Empecé a bloquear contactos como si quemara cartas viejas. Cada uno de ellos era una atadura más a un pasado que ya no me pertenecía. Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Alivio de no tener que fingir más, de no tener que encajar, de no explicar, justificar ni pedir espacio. Estaba solo, sí, pero por fin estaba solo con dignidad. Lo más jodido fue aceptar que nunca me iban a pedir perdón. Ni Lucía, ni Esteban, ni mis padres. Ellos habían escrito una historia en la que yo era el amargado, el exagerado, el que no sabe perdonar. Pero eso está bien. Yo ya no necesitaba que entendieran, solo que me dejaran en paz. El dolor seguía ahí. Claro, no voy a mentirte. Hay días en que me despierto con el pecho apretado, preguntándome cómo habría sido si todo esto no hubiera pasado, si el bebé hubiera sido mío, si Lucía hubiera sido leal, si mi familia me hubiera abrazado en lugar de señalarme. Pero después me miro al espejo, respiro profundo y me digo, mejor así. Porque si no hubiese explotado todo, habría seguido viviendo una mentira, y prefiero una verdad que duele a una mentira que anestesia. Así fue como perdí a una esposa, a un hermano y a una familia, todo de una. Pero también fue el momento en que me recuperé a mí mismo. Hay momentos en la vida en que todo se rompe, pero también hay otros en que empezás a construir desde los pedazos. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de firmar el divorcio, de cambiar de número, de eliminar a media familia de mi existencia digital, me encerré. Literal. Me fui a vivir a un estudio pequeño en el centro de Madrid, sin más compañía que una planta que casi mato por olvido. No hablaba con nadie, no salía más que para trabajar. Y trabajé como un loco, como si cada contrato cerrado, cada cliente feliz, cada reunión exitosa, fuera una forma de arrancarme la piel vieja, la del Álvaro traicionado, la del Álvaro ingenuo, y funcionó. Mi empresa empezó a crecer. Al principio eran solo 2 colegas y yo montando proyectos freelance. Pero en menos de un año ya teníamos oficinas clientes grandes y yo estaba en boca de todos los eventos tech. Gané premios, me invitaron a conferencias, firmé acuerdos con marcas que antes ni respondían mis correos. Y ¿sabes lo mejor? Nadie me lo regaló. No fue un contacto de papá, no fue un préstamo de mamá, fue puro sudor, insomnio y ganas de no volver jamás al punto donde me rompieron. Cada logro era un tejodé silencioso para Lucía, para Esteban, para mi madre, que decía que yo no era de los que destacaban.
empecé a ganar más de lo que imaginaba. Me mudé a un ático, volví al gimnasio, cambié el look. Me compré una moto vieja, de esas que siempre quise, pero nunca me atreví. Y lo más importante, me volví inalcanzable, no en el sentido económico, en el emocional. Ya nadie podía jugar conmigo, nadie podía herirme sin permiso. Aprendí a poner límites, a detectar la falsedad, a quererme a mí, aunque suene cliché. Porque al final del día, si vos no te respetás, nadie lo va a hacer por vos. Mientras tanto, me enteraba por terceros de que Esteban seguía en la mierda. Había perdido su tercer trabajo en 2 años. Lucía dejó de trabajar para cuidar al bebé. Aunque entre nos, yo creo que simplemente no la querían en ningún lado. Vivían de ayudas del gobierno y caridad de los mismos padres que antes me negaban hasta el postre. Pero no me alegré, no me reí, no lo usé como excusa para gritar. Lo sabía, simplemente lo acepté. Porque el que gana de verdad no necesita aplausos, solo paz. Y paz fue lo que empecé a sentir por primera vez. Empecé a viajar solo, a conocer gente nueva sin tener que contar mi historia 1000 veces. Empecé a dormir sin sobresaltos, a mirar al espejo y reconocerme. Ya no era el ex de Lucía, el hermano de Esteban, el hijo raro. Era Álvaro, solo Álvaro, y eso era suficiente. A veces me preguntan si no me arrepiento de no haber peleado más, de no haber intentado salvar a mi familia, pero la verdad, ¿salvar qué? Si una casa está podrida desde los cimientos, ¿de qué sirve pintar las paredes? Yo no quería parches, quería libertad, y me la gané así sin necesidad de ellos. Sin rencor, pero con memoria, porque el que olvida repite, pero el que recuerda aprende a elegir mejor. Y eso hice. Elegí dejar atrás la versión de mí que aceptaba migajas. Y ahora, si no es un banquete, no me siento en la mesa. Pensaba que ya lo había visto todo, que después de lo que pasé ya nadie podía sorprenderme, pero no contaba con una cosa: los que no te ayudaron a construir nada. Siempre aparecen cuando ven que ya levantaste el castillo. Y así fue. Una mañana, mientras tomaba café en mi terraza, recibí una llamada con número desconocido. Normalmente no atiendo, pero ese día lo hice, y ahí estaba. La voz de mi madre, como si no hubiera pasado nada. Álvaro, cariño, ¿podemos hablar? Me quedé mudo, después de 3 años sin contacto, sin disculpas, sin preguntas, directo al grano, como si ayer hubiéramos tomado cocido juntos. Y antes de que pudiera colgarle, lanzó la bomba. Esteban está pasando por un momento muy difícil y pensamos que ahora que tú estás bien podrías ayudarlo un poco. Me reí. De verdad, no por crueldad. Me salió solo, ayudar, después de todo. Después de robarme a mi esposa mi paz, mi confianza. Después de ponerme como el malo en todas las cenas familiares, pero eso no fue todo. Días después recibí un correo de Lucía, largo, melodramático, lleno de frases tipo: sé que no merezco nada, pero... y el niño no tiene culpa de nuestros errores. Terminaba con un pedido discreto que le ayudara con unos gastos médicos del niño, porque al final fuiste una figura paterna durante el embarazo. Me quedé mirando la pantalla en silencio. ¡Qué nivel de descaro! Qué fácil es invocar la palabra familia cuando conviene. Qué fácil es llorar por WhatsApp cuando antes me mentiste con una sonrisa en la cara. No respondí, ni a ella ni a mi madre. En lugar de eso, llamé a mi abogado y reforcé todas las restricciones legales que tenía. No quería que pudieran tocar ni una piedra de mi nueva vida, porque entendí algo que antes me costó aceptar. No toda la familia es hogar. No toda la sangre te hace hermano. A veces la gente más cercana es la que más rápido te vende. Me crucé con mi padre semanas después por casualidad. Me miró como si viera a un extraño. Se acercó y me soltó con ese tono cínico tan suyo. Tu madre está muy triste. Deberías llamarla. Estás siendo muy duro. Yo, por no seguir siendo el tonto útil, por no regalar mi paz mental a cambio de su teatro. Le respondí con calma pero firme. Yo aprendí a estar bien sin ustedes. Ustedes van a tener que aprender a estar mal sin mí. Y me fui,
sin girar la cabeza, porque ya no les debía nada, ni palabras, ni explicaciones, ni ayuda, porque cada vez que me necesitaron era para su beneficio, y ahora que me necesitaban otra vez era para seguir chupándome energía, tiempo, dinero, y no, esta vez. No, esta vez. La puerta estaba cerrada y la llave la había tirado al mar. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de estar roto en un sofá llorando por alguien que no me quiso, a ser este hombre nuevo que ya no teme a estar solo? Y la respuesta es simple. Me rompieron, pero no me destruyeron. Me forjaron, porque hay heridas que no se cierran, pero te enseñan a caminar sin sangrar. Hoy, 3 años después de todo ese infierno, puedo decir que no me duele. No porque haya olvidado, no, yo no olvido, pero ya no cargo con esa mochila. La dejé en la puerta de todo lo que no me hacía bien. Dejé el rencor, dejé la necesidad de que entiendan, que se disculpen, que reconozcan lo que hicieron, porque aprendí que no necesito justicia, necesito paz, y la tengo. Hoy camino solo, pero sin cadenas. Me levanto sin miedo a mirar el móvil. Me siento a cenar, y no hay sillas vacías que duelan, y si las hay, las acepto. No todo tiene que estar lleno para ser completo. Empecé a escribir cosas simples, lo que siento, lo que aprendí, lo que me habría gustado que me dijeran cuando todo se caía. Y sin buscarlo, empecé a compartirlo online. La gente lo leía, me escribía, me decía, eso mismo me pasó a mí. Y entendí que mi dolor no fue en vano, que mi historia, aunque jodida, sirve, que no soy el único que fue traicionado por su pareja, su hermano, su familia, que hay muchos Álvaros por ahí sintiéndose solos, rotos, equivocados. Y si algo puedo decirles es esto: no estás loco, no estás mal, no es tu culpa, no podías haber hecho nada más. A veces simplemente toca perderlo todo para ver lo que realmente vale. Hoy no tengo a Esteban, ni a Lucía, ni a mis padres, pero tengo algo mejor, tengo claridad. Sé quién soy, sé lo que merezco, y sé lo que no vuelvo a aceptar nunca más: la familia, la que construyas, los amigos que están, la gente que te abraza sin pedirte nada. Esa es la verdadera sangre. No la que corre por las venas, sino la que se queda cuando todo sangra. Y si algún día la vida vuelve a golpearme, porque lo hará, así es esto, ya sé cómo responder con dignidad, con silencio, con la frente alta, porque no me vencieron. Solo me enseñaron a no arrodillarme más. Esta es mi historia, pero podría ser la tuya. Y si lo es, te dejo esto: no dejes que nadie te haga sentir que estás obligado a quedarte donde ya no sos bienvenido. No te disculpes por sanar lejos, no te sientas culpable por sobrevivir. Porque si hay algo que aprendí después de todo esto, es que a veces lo más valiente que podés hacer no es pelear. Es cerrar la puerta, apagar la luz y seguir caminando sin mirar atrás. La historia de Álvaro te tocó el corazón. ¿Alguna vez sentiste que la gente que más querías te dio la espalda justo cuando más la necesitabas? Si pasaste por algo parecido, contámelo en los comentarios, que este canal también es tu casa. Si sentiste que esta historia merece ser escuchada, dale like al video. Y si querés acompañarnos en más relatos como este de traición, de fuerza, de renacer, suscríbete y activa la campanita. Porque acá no solo contamos historias, también sanamos juntos.